Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 7 de junio del año 2021. Voy entonces con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa, hoy más virtual que nunca, porque yo también estoy en casa, todos en sus casas. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Juan Pedro Mir, ¿cómo te va? Se salió Juan Pedro, tuvo algún temita. Sí. Agustín Iturralde, esa es la voz que escuchamos. Buen día, Agustín. Buen día, Emiliano, un gusto. Y saludo también a Martín Bueno. ¿Qué tal, Martín? Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Y ahí volvió Juan Pedro. ¿Volvió? Sí, puedo saludarlo ahora. Ahora sí. ¿Dónde andaba Juan Pedro? ¿Ocupado de algún tema vinculado con las clases? No. No, seguramente. ¿Vos decís ahora o antes? Ahora estaba luchando la tecnología. Bueno. Pero antes de estar, sí, han sido semanas intensas de vuelta a clases. Ha sido semanas intensas. Y van a ser intensas. Hablando de esas intensidades, hablando de algún modo de lo mismo, vamos al primer tema de hoy. El sábado, el Auditorio del Sodre volvió a tener un espectáculo de su ballet nacional luego de varios meses con las puertas cerradas. La función formó parte de la prueba de pase responsable que realizó allí el gobierno. Estamos hablando de un sistema que se viene preparando con la idea de facilitar la reapertura de eventos culturales, deportivos y sociales con garantías sanitarias, pero con un aforo mayor al permitido antes de que entraran en vigor las últimas restricciones. La experiencia se desarrolló en la sala Hugo Balso, la más chica del complejo, con un público limitado y compuesto por periodistas e integrantes del gobierno, sin representantes de la oposición, salvo por las directoras de Salud y de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Todos debieron pasar previamente por un test rápido de COVID-19. Debido a una medida sindical, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue quien tomó la temperatura a quienes ingresaban al edificio, junto con el presidente del Sodre, Martín Intamuso. Los trabajadores se habían opuesto a estar en contacto con los asistentes antes de que estos recibieran el resultado negativo de sus test. Además, en la puerta sobre la calle Andes hubo dos manifestaciones en simultáneo. Una que acusaba de discriminación a los organizadores del evento y hacía proclamas antivacunas, liderada por Gustavo Salle. La otra integrada por colectivos de artistas. Bueno, veamos. Cuéntenos, a partir de lo que ustedes mismos han recibido, a partir de la información que escucharon, vieron, a partir de la crónica que hacía Gastón González más temprano, ¿qué dicen? ¿Qué les pareció esto que ocurrió el sábado y que había acaparado tanto la atención en lo previo? Escucho primero a Juan Pedro. Bueno, a mí hay una frase del general Perón que a mí me gusta mucho, que dice que en política, si hay algo que no es necesario, son las acciones innecesarias. A mí, en verdad, no terminé de entender esta acción del gobierno en este momento, a no ser que la ubique dentro de un panorama más grande, que es que como se reafirma la estrategia de no bajar la movilidad y se ha asumido por encauzar una normalidad en medio de los números terribles que estamos en pandemia. Esta acción, como la que vamos a comentar después, de la acción de la situación del velorio del doctor Larrañaga, yo no termino de entender la lógica, y espero que mi querido contertulio Iturralde no se enoje conmigo, la lógica de los blancos en el gobierno. No termino de entenderlo. Entonces, creo que fue una acción ni mala ni buena. Era lógico que hubiese un conjunto de actores afuera. Hay gente a la cual no hay que darle ni medio minuto de propaganda, que es todos los sectores antivacunas y todos los sectores oscurantistas de la sociedad en ese sentido. Pero creo que es una acción, es otra de los partidos del gobierno en distintas canchas que nos muestran de una forma de asumir la pandemia que es bastante contraria, como la propuso el GACH, que es bastante a contrapelo de los países que han ido sobrellevando el tema de bajar la curva de contagios, de establecer criterios de asegurar
vía de la baja movilidad y vía de la vacunación conjunta, caminar por ese lado. Así que esta acción la vi destemplada, la vi fuera de, por usar términos artísticos, fuera de tiempo. Pero bueno, Agustín, por una alusión. Bueno, dale, tomo yo, aunque haciendo la aclaración de que no tengo participación política partidaria ninguna, la tuve más en la juventud, hoy en día no lo tengo. Sí, como todos tenemos visiones, intereses coincidentes o no coincidentes con algunos. Yo, la verdad, a mí me parece que hay un riesgo que en esto, al final, donde se estaba metiendo Juan Pedro, que es volver a hablar de la gestión de la pandemia y la estrategia del gobierno, la gestión de pandemia, que voy a tratar de no entrar ahí, porque si no volvemos, creo que a reiterar algunas conversaciones ya pasadas. A mí me da la sensación que en cualquier caso baje la curva de contagios, no baje la curva de contagios, tengan éxito rápidamente las vacunas, tengan menos éxito las vacunas, y cuando queramos empezar a abrir más cosas, vamos a precisar mecanismos como el que se ensayaron el otro día. El mundo que teníamos antes no va a volver rápidamente, por lo menos no creemos que no va a volver este año. Y en ese sentido, creo que lo del otro día yo lo veo como muy, muy razonable empezar a explorar hacer unos experimentos controlados sobre cómo podrían ser alternativas para que la cultura en particular, pero no solo, esto puede aplicarse a espectáculos musicales, a partidos de fútbol, a actividades políticas, a restaurantes, cómo podemos habilitar cosas que hoy no estamos habilitando, reduciendo el riesgo lo máximo posible, que el riesgo va a seguir estando ahí. Y creo que en eso, que hay una frase de Robert Silva del otro día cuando hablaba de la apertura de las escuelas que me parece pertinente, hay que aprender a convivir con el riesgo, hay que gestionarlo, hay que reducirlo todo lo que se pueda, y hay que poner esto no es, bueno, a partir de ahora todos los espectáculos culturales ser así, no, lo que se explicó es, esto es un ensayo para cuando baje la curva de contagios y esté un poco más tranquila la cosa, pero que igual no va a ser posible hacer las cosas como antes, tener alternativas un poco más seguras y para poder abrir un poco antes algunas cosas. Eso es lo que yo entiendo de preguntarle del otro día. A Juan Pedro si no le convence ese argumento, pero capaz que lo mejor es seguir recorriendo las voces. ¿Quién viene ahora? ¿Ana Laura? A mí me pasa una cosa y debo ser yo, pero no entiendo, es un ensayo de qué. Porque en mi barrio, cuando uno diseña un protocolo, es para después aplicar algo de ese protocolo. Entonces yo me pregunto algunas cosas. La idea es que en un espectáculo, ya sea organizado por un organismo estatal o por privados, empiecen a hisopar a las 14:30 y terminen a las 20:30. O sea, para mí, me explotó la cabeza. O sea, es insostenible pensar que en un contexto normal uno puede plantear eso como estándar. Segunda pregunta, la idea es que en los próximos espectáculos el ministro va a seguir tomándole la fiebre a la gente que va a ir a ver el espectáculo, porque no resuelve el protocolo el problema, y es que los funcionarios dijeron, yo no voy a no voy a acercarme a alguien que no sé si tiene test negativo o positivo. Más allá de lo que uno puede opinar sobre eso, esa situación existe. Por ende, es irrepetible, salvo de nuevo que nos propongamos que el ministro hisope en todos los espectáculos del Sodre, construir una situación como esa. Entonces, perdón, discúlpame que te interrumpa ahí un segundo, Ana Laura. Capaz que justamente eso que apareció el sábado es un dato nuevo que ahora se incorpora. O sea, a los efectos de diseñar el mecanismo, hay que tener en cuenta que puede ocurrir que los funcionarios encargados de tomar la temperatura se nieguen. Pero teníamos que hacer un ensayo para averiguar eso. Para mí no precisás hacer un ensayo para averiguar eso. En el mundo real eso no pasa. Eso no pasa en el mundo real. ¿Sabes? Eso no pasa en el mundo real. Mira, Martín dice, en el mundo real eso no pasa. Eso no pasa. Lo vemos todo el tiempo en establecimientos comerciales, edificios de oficinas, hoteles que toman la temperatura a los que van a entrar. Sin duda. Funcionarios de los organismos funcionarios que no ponen esa condición de saber si la persona tiene un test negativo. No. A ver, quiero terminar la idea. Los funcionarios del Sodre son funcionarios del Sodre. Esto significa que van a seguir poniendo esa condición, porque como todos sabemos, los funcionarios públicos en el Uruguay ponen condiciones que el resto de las personas no podemos poner. Pero es el mundo real ese también, ¿eh? O sea, puede no gustarnos, nos puede parecer distinto, pero real es.
porque la sala del Sodre, donde se hizo el experimento y donde el gobierno decidió hacer el experimento y decidió no involucrar a organizaciones privadas o a teatros o a actores privados, es el lugar donde decidió. Yo lo que creo es que se hizo un experimento con determinadas condiciones que encuentro difícil de repetir. Y además, de verdad, no hay claridad sobre cómo esto se podría eventualmente aplicar en otro lugar que no fuera el Sodre. Insisto, además de que esto abre una serie de cuestiones que tienen que ver con quiénes van a poder llevar adelante esto, ¿no? ¿Quiénes van a poder sostener esto? ¿El precio del testeo se va a trasladar al público o lo va a tener que sostener la productora del espectáculo? Esto implica que los que van a poder organizar espectáculos con estas características van a ser quienes tengan el dinero para sostener una inversión de estas características, o insisto, el público es el que lo va a tener que pagar y por ende solo un tipo de público va a poder ir al espectáculo. Todas esas cosas no se discutieron en el piloto, no fueron parte del esquema, del pienso del piloto original, y si lo fueron, no fueron públicas, no fueron parte de la discusión. Dice uno de nuestros oyentes, Andrés, lo del termómetro es menor, ya existen termómetros automáticos. Sí, eso también lo conocemos, ¿no? ¿Y por qué no lo usaron? Claro, pero ¿por qué no lo usaron? O sea, lo que digo es, diseñamos un protocolo. Yo ya sé que existen, pero ¿por qué no lo usaron si era tan fácil? O sea, en el supermercado de la esquina de casa hay termómetro automático. ¿Por qué el ministro le toma la fiebre a la gente? O sea, ¿Qué decía Juan Pedro? En el supermercado de la esquina de casa hay termómetro automático, doy cuenta de eso. Sí, claro, exacto. Bueno, seguimos. Faltaba Martín, se lo escuchó recién interviniendo, a ver. No, a ver, yo tengo una visión bastante diferente de todo esto, bastante diferente. O sea, el núcleo del asunto sobre el piloto, para qué sirve, si estuvo bien, si estuvo mal, seguramente estoy de acuerdo con Ana Laura. O sea, me da la sensación que el piloto en sí, este plan es como que no tuvo mucho, es como que, bueno, vamos a hacer algo y bueno, hicieron esto y salió esto, pero no tiene demasiada bajada a tierra. Yo en eso puedo coincidir en gran parte. Ahora, a mí me parece que este evento lo que nos mostró son, por un lado, el grado diríamos, de locura que tenemos en Uruguay con ciertas cosas. ¿Tá? Yo no he visto sector que haya reivindicado más la apertura de las actividades culturales que la propia gente de la cultura. Los he escuchado decir que en los teatros la gente no se contagia, los he escuchado pedir que se abran las actividades, que con los protocolos, cuando estuvo abierto el año pasado, no hubo ningún contagio y todo se portó bien, que necesitan trabajar. Yo todo eso los he visto muy, muy activos. He visto a importantes dirigentes de izquierda estando, diríamos, trabajando para la apertura de la cultura, pero sin embargo el sindicato de actores estaba en contra de esto. Que en definitiva si estaba bien o mal hecho es otro tema. Estaba en contra de algo que va para el camino de abrir la cultura. He escuchado que es muy, muy importante la cultura, mucho más que los shoppings. Por todos lados hemos escuchado eso. Los shoppings están abiertos. Y bueno, el gobierno quiere dar pasos para abrir la cultura, si están bien dados o mal es un tema que lo dejo aparte, y el sindicato de la cultura está en contra. ¿Tá? Y lo de la medida sindical me parece que es, muestra lo que es el privilegio del funcionario público. ¿Tá? El privilegio del funcionario público. En Uruguay hay millones de personas que trabajan todos los días y no le hacen un test de antígenos para enfrentarse con otra ciudadanía. Es más, hoy miles de maestros, miles de funcionarios de las escuelas se están enfrentando a decenas de miles de niños que seguramente algunos de ellos tengan coronavirus y estén yendo a la escuela hoy. Y no están pidiendo un test. Ojo, que no se les ocurra plantearlo, que capaz que a FENAPES se le ocurre ahora que para que entren los niños tengan que tener un test también. Hay que tener cuidado. Pero los funcionarios públicos en este país tienen un nivel de privilegio escandaloso. Escandaloso. Y la medida sindical que hicieron fue un escándalo. Los trabajadores de los teatros, de los cines, de la cultura, estoy seguro que por poder trabajar se ponen 4 tapabocas, se ponen guantes, se ponen alcohol en gel y tratan de trabajar. En cambio, los que tienen el salario seguro y cobran igual, le buscan siempre el pelo al huevo. Volvemos a Juan Pedro. Creo que me reía porque creo que con estas primeras intervenciones quedó marcado un debate fuerte que vamos a tener. Tampoco tenemos tanto tiempo. Juan Pedro, a ver, lo tuyo. No, sí, comparto que la medida sindical me pareció un exabrupto que no es nuevo en la Asociación de Funcionarios del Sodre. Recordemos cómo fue la actitud de los funcionarios de la sala del Sodre y del Sodre
en las administraciones anteriores, ¿no? Con Julio Boca, o sea, no corresponde, no es un tema es un tema de una cultura sindical que se asienta en determinadas áreas que es realmente compleja para la convivencia y para la propia herramienta sindical, ¿no? Es muy complejo. Pero no, vuelvo al sentido, le pido disculpas a Agustín, no quise no hace falta, por favor. Más allá de eso, pero hablando fraternalmente, sí creo que a mí me pareció un ensayo que es porque hay que hacer algo con respecto a los temas que están vinculados a la cultura. El propio mecanismo que evidencia una lógica de gobierno, ¿no? De que se promueve desde la torre presidencial, se articula con el Ministerio de Cultura, no está muy aceitado con el Ministerio de Salud Pública. Creo que estamos en un momento donde necesitamos un gobierno asentado, prestigioso, que suene afiatado en el conjunto de decisiones. Me parece que esta es una de las decisiones más que se dan en forma bastante fuera de planificación o fuera de una organización general. Entonces, fue una actividad, una prueba. Si es una prueba, no le encuentro el sentido, porque es un sentido político, no es en sentido científico. Fue una prueba política. O sea, si yo tengo al ministro de Educación y Cultura y al director del SODRE en la puerta, es una señal política. No es una señal meramente científica o una actividad. Creo que es una señal política en otras cosas que se sigue optando por un camino de manejo de pandemia en el cual en lo personal no estoy de acuerdo. Martín, desde la audiencia hay varios mensajes que piden que no se generalice. No todos los funcionarios públicos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Absolutamente. El oyente tiene razón. Hay que decir que hay funcionarios públicos que todos los días se están jugando, en este momento se están jugando la ropa, ¿tá? Y están en la primera línea de batalla, pero no quita que hay un grupo no menor del funcionariado público, no menor, obviamente que no sé cuántos, muy importante, que goza de privilegios extraordinarios. Yo quería como volverse al tema. Capaz que me equivoco, probablemente me equivocaré. Tengo la sensación de que este tipo de mecanismos, en breve ahora los estamos discutiendo todos, ¿no? ¿Qué invento esto y quién lo va a pagar y cómo va a ser? No concretamente si se hisopa, si es con esto, si es con un antígeno, sino la forma de que cuando vamos a hacer actividades más riesgosas, se los trata de controlar de alguna forma, va a llegar para quedarse en algunas instancias. Y me parece que nos estamos trancando como en algunas cosas más específicas. En el material que mandó la producción había una entrevista a uno de los consultores que asesoró esto, que él desasna una cantidad de estas interrogantes que surgen. Bueno, y la gente que está vacunada en principio no tendría que hacerse hisopados, y los que no están vacunados igual podrían, y se podría desplegar una red en las farmacias donde la gente vaya antes en el día y se haga algún test de antígenos y con eso vaya. No recuerdo los detalles, pero son 35 las alternativas para gestionar esto y como para permitir, para tener este tipo de eventos controlados. Eso como me parece que no trancarnos como en ese tema. El tema del ministro, ahí concuerdo con Juan Pedro, digo, yo lo podemos ver positivo o negativo, que el ministro haya tomado la temperatura es un gesto político ante una medida irracional del sindicato. Obviamente había otros funcionarios que lo podían hacer otros personas que tienen compromiso político en el ministerio, en el SODRE. Que separe el director y el ministro es una señal política de acá. Tomará la temperatura quien tenga que tomar, pero vamos a hacer esto. Y me parece que también pueden haber muchas alternativas de tercerizar esa tarea, desde encontrar quién la quiera hacer. Creo que pueden haber alternativas, no es que el ministro va a tener que estar parado siempre. Es un ensayo, creo que va a tener que cambiar muchas cosas, creo que no está dado el momento para avanzar, pero creo que tiene una cosa política, no tengo duda de lo que dice Juan Pedro, que tiene un componente político, de una voluntad de decir, bueno, hay cierta voluntad de volver a abrir la política, pero creo que tiene algún tema más científico. Bueno, a ver qué pasa. En Barcelona habían hecho un evento con 5.000 personas de este tipo, en otras ciudades de Europa. Bueno, hagamos uno acá y veamos qué pasa. Los test dieron negativos, veamos qué pasa con los días. Tiene un componente más de indagar en la herramienta. Ana Laura. Para mí no, o sea, de verdad. O sea, yo creo que si la intención hubiera sido, para mí fue solo
no estoy diciendo que eso sea malo, pero hay que transparentarlo, fue una señal política, punto. Si hubiera sido un experimento, tenés que tener variable de control, hubiera estado bueno aplicar más de un sistema, y soparon a todo un montón de gente, y eso es reproducible. ¿De verdad creemos que es posible de reproducirse un escenario en el cual vos tengas que hisopar no sé cuánta gente y esperar el pero tiempo no que necesariamente aplicar y hisopar, ¿viste? Cuando la explicación que pero daban... ¿qué fue lo que se hizo? Si no claro, si lo pero que las entrevistas que dieron... hacelo con antígeno. Claro, pero es que no hicieron lo que dicen en las entrevistas. Hisoparon a la gente. No, Ese es mi punto. Que si vos querés hacer un experimento, lo haces. Está bien, pero también decías que no... Un experimento. No, yo en un experimento parece que le queda grande, sin duda no creo que haya sido un experimento, le queda grande. Ay, entonces, ¿qué fue? Si no fue un experimento, fue un hecho político. Y yo estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que digo es, no le llamemos a esto experimento, por el respeto que me merece el trabajo de la ciencia. Esto no fue un experimento. O sea, de verdad, los experimentos no se hacen así. Fue un acto, un hecho político. Está buenísimo si el gobierno tenía la intención de hacer eso. Pero el otro punto, que me parece que es importante, es que si vos querés hacer un experimento para aplicar en el más allá del sistema público, hubiera sido interesante protocolizarlo junto con quienes trabajan en la organización de espectáculos en el área privada. Y de hecho, concuerdo, esos grupos se quejaron de que los dejaron afuera. Concuerdo. Tampoco entiendo, porque además desde el punto de vista político me parece poco inteligente haberlos dejado afuera, ¿sí? Porque les diste el changüí, digamos, de salir a decir que los dejaste afuera, cuando en realidad los tendrían que haber sentado en la mesa. Lo mismo que decía Juan Pedro sobre el Ministerio de Salud Pública, que también quedó, no está claro cuán afuera y cuán adentro, pero está claro que hubo un ruido ahí, que no condujo el asunto el Ministerio de Salud Pública, lo cual confirma mi percepción de que no fue un experimento. Porque el Ministerio de Cultura no hace experimentos. No, a ver, yo coincido con que esto, lo primario que fue un hecho político. Fue una señal de querer avanzar. Es más, seguramente fue una señal que nació desde un lugar y como todo en política se quiso proteger la autoría de ello. Bien, y querer proteger la autoría seguramente llevó a que hubiera mucho más ruidos. Porque es verdad, de que no haya estado el Ministerio de Salud Pública de manera protagónica en este evento, llama la atención. ¿Tá? Pero dicho esto, que yo creo que es así, tampoco me parece mal. ¿Podrías aclarar un poquito más eso de que nació desde un lugar? Me da la sensación de que el rol protagónico que en este evento tuvo Da Silveira y Martinelli, parecería que son los autores, diríamos, de este asunto, y que o no pudieron, o no quisieron, o hubo ruido, dar participación a otras, digamos, actores relevantes, para algo que tenía que ver directamente con la pandemia. Bien, la ausencia del Ministerio de Salud Pública de manera protagónica es un indicador principal. Bien. Ahí algo pasó. Pero estabas agregando algo más. No, sí, a ver, a mí me parece que aún siendo simplemente eso, un hecho, a mí me parece importante que, bueno, si el gobierno quiere avanzar en abrir los espectáculos y la cultura, hay mucha gente que va a tener que resolver qué quiere. Bien, si quiere sumarse a esto, con protocolos y hacer todo esto, que es lo que yo creo que quiere el laburante de la cultura de verdad, músicos, artistas, quieren abrir y empezar a trabajar, bien, o lo que quiere la clase dirigente, que la clase dirigente, sobre todo hoy de la oposición, no quiere abrir nada, quiere cerrar todo, pero al mismo tiempo tiene un conflicto de interés muy grande con la cultura. Y ya lo hemos visto en casos concretos, cómo no saben para dónde disparar. Bien, entonces yo creo que es un muy buen hecho político para decir, el gobierno está dispuesto a avanzar con la cultura. Entonces ahora le tiró la pelota, diríamos, a todos los referentes de la cultura y a la oposición. ¿Ustedes están de acuerdo? Pero está claro que la voluntad política está clara. A pesar que haya un montón de muertes y que la pandemia sea un desastre, el gobierno está dispuesto a avanzar en abrir la cultura. Eso es un dato. A ver, para ir cerrando por hoy y por este espacio el tema, sí, enseguida voy contigo, Agustín, tengo
Cantidad de mensajes. Y varios que vienen del propio sector, aludido, el sector de actividad, la cultura, los espectáculos. El hijo de Cecilia Baranda, ustedes lo ubican, actriz, directora de teatro, señala, en todos los teatros que abrieron el año pasado se tomó la fiebre y se cumplió con los protocolos. El tema está en el costo de los antígenos que deben comprar los espectadores más el precio de la entrada. Eso sería alrededor de 1.400 pesos. Por ahí hay un punto crítico, señala. Y termina diciendo, el teatro independiente uruguayo se encuentra devastado. No puede, por ejemplo, contratar a enfermeros que hisopen. Ella tiene la sensación de que con este piloto el mensaje fue, miren cómo nos importa la cultura, pero obviamente con una cantidad de aspectos que no estarían vinculados o no estarían aterrizados con la realidad, ¿no? Aclaro desde ya que vamos a volver sobre este tema y vamos a volver conversando justamente con los distintos sectores que están esperando el regreso de la actividad, ¿no? Vamos a Uruguay, vamos a entrevistar en estos días, a partir de mañana seguramente, a los colectivos que se han estado expresando. Pero faltaba, Agustín decía... Yo quería hacer un comentario sobre otras cosas que no traté, que me parece interesante. Uno concuerda con una cosa que dijo la Laura ahora al cierre, de todas estas quejas que hubieron, para mí algunas fueron muy extremadamente racionales, otras sin sentido, y otras muy razonables, como el grupo de música que promueve el tema musical, que no me sale el nombre, que llamaba, bueno, yo quiero ser parte de esto, a mí me interesa esto, ¿por qué no me trajeron a la mesa? Me parece interesante. Otro tema político interesante fue que sí fue la directora de Cultura y directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, que cuesta creer que fueron sin algún tipo de gusto bueno, implícito o explícito, de la intendenta en una decisión política muy clara de Frente Amplio de no ir. Así como las dos cosas, no sé si con el Ministerio de Salud estuvo un adjunto del ministro, pero no estuvieron como las grandes autoridades del Ministerio de Salud, en la Intendencia fue la directora de Salud y la directora de Cultura, lo cual es llamativo por cómo se había configurado el tema político. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga un comentario que le haya quedado? Lo que decía Agustín de la intendenta, recordemos que la intendenta de Montevideo no ha actuado en sintonía con la fuerza política en muchas cosas de la pandemia. Esto puede tener que ver. Ya volvemos, ya seguimos con la agenda de la tertulia de hoy. Mirando los mensajes de los oyentes me encuentro, por ejemplo, con este de Tavo, que dice, en la mesa de hoy podrían haber incluido a alguien del sector de la cultura. Es una sugerencia. Le digo al oyente, las mesas de la tertulia no se arman de esa forma. Son con integrantes habituales que tienen el cometido de abordar asuntos muy diversos. Otra cosa son las mesas temáticas que cada tanto realizamos y donde sí, y obviamente invitamos a los grupos, los colectivos, eventualmente gremiales, que están involucrados en ciertos asuntos. A este tema en particular que veníamos tratando le vamos a sumar en estos días entrevistas, sí, con quienes están esperando que se produzca la reapertura de los espectáculos. Pero bueno, ahora ya volvemos. Voy a darle la bienvenida a quien está a cargo desde hoy del Arte Nacional en Perspectiva. Voy a recibir a la autora invitada desde hoy en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Se trata de Patricia Damiani O'Brien. Yo estoy en casa hoy, como estamos casi todos los integrantes del equipo esta mañana debido a la emisión de emergencia, pero si están siguiendo la emisión en video van a ver a mi lado acá el cuadro, que es un cuadro muy particular, un cuadro que requiere mirar en detalle porque forma parte de la serie tan característica de Patricia y que a su vez tiene el precedente en su madre, esa que implica que cada obra es la suma de una cantidad de obritas, cantidad de pequeños objetos que tienen que ver con, por ejemplo, un sector de actividad, una tradición de nuestro país. Si van a nuestra cuenta en Instagram, van a poder ver con más precisión, quizás, no digo centímetro por centímetro, pero van a poder ver algunas aproximaciones a lo que el cuadro incluye. Y ustedes a partir de ahí podrán pensar en ponerle un título. Porque no tiene título. Este no tiene título. Las medidas son
80 de base por 1 metro de altura, es muy reciente, desde ahora, lo terminó hace pocos días, es desde año 2021. También nos podrán poner, porque eso es lo que siempre les pedimos, vayan a la cuenta de Instagram y díganos cómo imaginan que se lograron esas 57 piezas de artesanía. ¿Se imaginan cómo es el proceso que lleva a cabo Patricia para lograrlas? ¿Cómo trabajan los materiales? ¿Qué materiales hay en juego? Bueno, lo dejo por ahí, lo dejo picando y ya nos ubicamos en modo tertulia.